esperado. Lengua materna. Reconstruyendo los hechos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Los saluda su profesor Eric Ruiz Esástiga. Les recomiendo que pongan mucha atención a esta sesión y disfruten mucho de la asignatura Lengua Materna en el primer grado de secundaria. En esta ocasión trabajaré con ustedes el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, nos centraremos en reconstruir la secuencia de hechos de una noticia y para ello, durante esta sesión, leeremos algunas notas informativas para que, a partir de ellas, podamos reflexionar y avanzar en nuestro aprendizaje. Es importante mencionar que este programa tiene la finalidad de apoyarlos para que, con la guía de sus maestras y maestros, puedan abordar y reforzar el contenido que se trabajará. Además, les invito a revisar los contenidos de su libro de texto para dar continuidad al trabajo que desarrollaremos durante la sesión. Como parte de este trabajo, en esta sesión presentaré a ustedes algunos ejemplos donde podrán observar cómo reconstruir la secuencia de hechos sobre una noticia, con la finalidad de que ustedes conozcan y se apropien de este aprendizaje esperado, el cual les ayudará como parte de su formación en la asignatura Lengua Materna. Es importante mencionar que a través de esta sesión conocerán cómo se pueden reconstruir la secuencia de un hecho, con el propósito de propiciar la reflexión en cada uno de ustedes y que lo tomen en cuenta al momento de leer una noticia. Como ya habrán notado al revisar noticias, existe una gran diversidad de formas y perspectivas desde las cuales se pueden abordar, no necesariamente llevan un orden cronológico. Por ejemplo, esto se debe a varias razones, de las cuales hablaremos y trabajaremos en esta sesión. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de reconstruir la secuencia de hechos son libreta de apuntes, bolígrafo y libro de texto Lengua Materna. Les sugiero tomar notas sobre el tema visto en esta sesión, así como apuntar cualquier duda, inquietud o dificultad que tengan durante el planteamiento del tema, para que lo refuercen con su maestra o maestro. Para comenzar, quiero que vean la siguiente imagen. Mientras la ven, piensen 5 acciones que hacen cuando inician un nuevo día. Muy bien, ahora vamos a revisar si coincidimos en algunos aspectos. 1. Me baño. 2. Desayuno. 3. Me cepillo los dientes. 4. Despierto. 5. Me visto. 6. Me levanto. ¿Ya se dieron cuenta que cuando iniciamos un nuevo día, regularmente hacemos una serie de actividades? Bien, ahora, como se percataron, acabamos de mencionar las primeras acciones que regularmente hacemos en un día cotidiano al momento de iniciarlo. Sin embargo, pongan mucha atención, que al momento de mencionarlas, ustedes tal vez las pensaron y dijeron, pero de una manera desordenada. Así como lo hice yo, ya que lo primero que hacemos es despertar. ¿No es así? Después, lo más común que se hace es levantarse de la cama. ¿Están de acuerdo conmigo? Después muchos suelen bañarse, posteriormente vestirse y al último desayunar. ¿Se dieron cuenta de que a diario hacemos una serie de actividades con un orden? ¿Ustedes qué acciones realizan y en qué orden lo hacen? El primer reto es el siguiente. Escriban en su libreta de apuntes las acciones anteriores, pero en el orden en que ustedes las realizan. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Seguimos avanzando, alumnas y alumnos. Van a preguntarse ustedes, ¿qué tiene que ver el ejercicio que acabamos de realizar con el propósito de la sesión?
Y por lo mismo, quiero comentarles que lo anterior es un ejemplo sobre cómo las acciones que realizamos, como la rutina matutina, lleva un cierto orden. Esto es relevante, porque cuando leemos o nos enteramos de noticias, estas suelen llevar también un orden para presentar los hechos que acontecieron. Sin embargo, como veremos a lo largo de la sesión, en ocasiones las notas informativas no siguen un orden lineal, sino que a nosotros, como lectores, nos toca reconstruir estos hechos. Incluso puede ser que la noticia perdure por varios días en los medios y por ello los hechos abarquen más tiempo. Para continuar, les compartiré una nota informativa, por lo que los invito a que ustedes, desde sus hogares, pongan mucha atención y me ayuden a leerla. ¿Están listas y listos? Empecemos con la lectura. UNAM, lista para el regreso a clases de la redacción. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un recorrido por Ciudad Universitaria para verificar personalmente que los edificios estén listos para recibir a la comunidad el próximo lunes 25. Facultades y escuelas están listas para que miles de universitarios vuelvan a clases, dijo. El rector se trasladó posteriormente al centro de acopio en el Estadio Olímpico, en donde agradeció a miles de brigadistas universitarios que han apoyado las tareas de recepción y envío de ayuda para los damnificados por los sismos. Se estima que la universidad ha hecho llegar a los sitios afectados alrededor de 900 toneladas de ayuda. Como pudieron observar, en esta nota informativa se presentan hechos ordenados para que sea clara y comprensible lo que la noticia quiere informar. Bien, ¿notaron qué hechos ocurrieron y en qué orden sucedieron? La nota informativa nos indica que, primero, el rector de la UNAM acudió a las instalaciones de la ciudad universitaria para supervisar que los edificios estén listos para reiniciar clases. Después, se trasladó al Estadio Olímpico para reunirse con brigadistas. Para complementar la información, podemos responder a las otras preguntas básicas como ¿quién o quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde ocurrió? Muy bien, ¿listas y listos? Ya tienen sus respuestas. A continuación, les compartiré las respuestas de las preguntas anteriores para que ustedes corroboren si coinciden con las suyas. Las personas que estuvieron involucradas fueron los brigadistas universitarios y el rector de la UNAM. El 24 de septiembre de 2017 fue cuando el rector hizo el recorrido por las instalaciones de Ciudad Universitaria. Los acontecimientos ocurrieron en las instalaciones de Ciudad Universitaria y en el Estadio Olímpico. Como se pudieron dar cuenta, la noticia anterior está escrita de manera cronológica, porque los hechos siguen un orden secuencial. Ahora los reto a que lean conmigo la siguiente secuencia de hechos, considerando la información de la nota informativa anterior. Ustedes escriban en su libreta de apuntes las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas, en donde expresen las diferencias que hay entre la nota original y la secuencia de hechos. ¿Están listas y listos? Comencemos. Primero, los brigadistas de la UNAM apoyaron en las tareas de recepción y envío. Enseguida, la UNAM hizo llegar 900 toneladas de ayuda. Posteriormente, las facultades y escuelas estaban listas para volver a clases. Después, el rector recorrió los edificios de la UNAM. Finalmente, el rector visitó el centro de acopio en el Estadio Olímpico. El orden de los hechos en la nota informativa coincide con cómo se desarrollaron los hechos en la vida real. ¿Por qué creen que la nota informativa y la secuencia de hechos tengan la misma información, pero con un orden distinto? Esto se debe a que la nota informativa, por un lado, presenta en su redacción los hechos y por otro lado, estos hechos forman parte de otros más en la realidad. Por ejemplo, en la nota informativa que acabamos de leer, en la redacción se indica que el rector acudió a las instalaciones de Ciudad Universitaria, pero además, estos hechos forman parte de otros, como que hubo un fuerte temblor y por eso las brigadas ayudaron a los damnificados. Para poderles apoyar con más herramientas y comprendan mejor sobre la reconstrucción de la secuencia de hechos
en las notas informativas, hagamos un repaso rápido por algunos conceptos clave. La noticia es un hecho relevante que sucede en un lugar y tiempo determinados. La nota informativa es el texto y género periodístico a través del cual se da a conocer el hecho, mediante la prensa escrita, el internet, radio o televisión. Todas las notas informativas responden a ciertas preguntas fundamentales para informar sobre un hecho o noticia que tratan. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes o quiénes participan? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Al comparar las notas informativas publicadas en diferentes medios, pueden reconstruir los hechos. Así es que deben considerar que generalmente la nota informativa presenta la información según la importancia de los hechos y no en el orden en que ocurrieron, ya que, de acuerdo con su estructura, en el primer párrafo se mencionan los hechos más importantes y, en el cuerpo, los detalles o pormenores. Por lo tanto, reconstruir una secuencia nos va a ayudar a entender con claridad cómo es que ocurrieron los hechos de una manera cronológica y, para ello, es importante considerar siempre las preguntas que ya mencionamos anteriormente y que son ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Principalmente, pero también podemos incluir otras. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Por ejemplo, los invito nuevamente a que leamos la siguiente nota informativa. ¿Listas y listos? Víctima de bullying. Es ahora impulsora de prevenir acoso escolar en Guaymas. Guaymas, Sonora, una joven afectada por el bullying, ha creado la Fundación En Movimiento con el objetivo de erradicar el acoso escolar y hoy recorre la República Mexicana capacitando a docentes sobre cómo prevenir y tratar a víctimas del bullying. Trixia Valle, autora del libro Sufro Bullying y Ya no quiero ir a la escuela, afirmó que Guaymas es uno de los primeros municipios que ha impulsado la capacitación de maestros y padres de familia con el objetivo de detectar a niños y jóvenes que están viviendo una pesadilla en sus propias escuelas. Tengo que confesarte que creí superado todo lo que me pasó en la escuela cuando iba en primaria. De hecho, creía tener una vida casi perfecta hasta que un día me entrevistaron sobre mi experiencia con el bullying. Y entonces me di cuenta de todo lo que esa situación había marcado en mí. Durante la entrevista, la escritora compartió que durante 6 años consecutivos fue víctima de ataques, burlas, rechazos, agresiones y bromas pesadas. Tras estudiar la licenciatura en psicología y experimentar lo que significa ser víctima del bullying, descubrió lo mucho que se destruye a una persona para toda su vida por medio del acoso escolar. Ahora les propongo otro reto en su libreta de apuntes. Reconstruyan la secuencia de hechos de la nota informativa que acabamos de leer. Recuerden primero preguntarse, ¿qué pasó? Incluyan todos los hechos y ordénenlos cronológicamente. No olviden considerar otras preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para que puedan realizar la secuencia de la noticia anterior. Muy bien. Yo sé que lo hicieron y además de manera correcta. Y eso quiere decir que están comprendiendo a qué nos referimos cuando se trata de reconstruir la secuencia de hechos de una noticia o nota periodística. Ahora, observen la siguiente línea del tiempo en la que se hizo la reconstrucción de los hechos que dieron origen a la nota informativa anterior. Como pudieron notar, en la nota informativa, primero se menciona que una joven afectada por el bullying ha creado la Fundación En Movimiento. Posteriormente, se dice que ella recorre la República Mexicana capacitando a docentes sobre cómo prevenir y tratar a víctimas del bullying. En el tercer párrafo se menciona que Trixia Valle es autora del libro Sufro Bullying y Ya no quiero ir a la escuela. Después aparece que Trixia Valle sufrió bullying durante la primaria y finalmente se termina la nota informativa mencionando que la joven estudió la licenciatura en psicología. Ahora observemos cómo se organizan los hechos en la nota periodística. Si se fijan, aquí ya se encuentra reconstruida la secuencia de hechos de la nota periodística, con la finalidad de que ustedes reflexionen y reproduzcan la verdadera secuencia de los hechos.
es decir, el orden en que ocurrieron y no cómo se encuentran en la noticia. Veamos. A diferencia de la nota periodística, en la línea del tiempo primero se menciona el bullying que recibió Trixia Valle en la primaria. Después se dice que estudió la licenciatura en psicología, donde descubrió cómo se destruye a una persona por medio del acoso escolar. Y este último es el tercer paso. Posteriormente, creó una fundación con el objetivo de erradicar el acoso escolar. Después, escribió un libro y finalmente recorre el país dando capacitaciones a docentes sobre este tema. Como han observado durante esta sesión, una nota informativa está escrita en cierto orden, ya que presenta cómo ocurrieron los hechos, y esto se debe a que en este tipo de narraciones se pretende presentar la información según la importancia de los hechos y no en el orden en que ocurrieron. Es ahí en donde entramos nosotros como lectores para poder reconstruir la secuencia de los hechos con el fin de conocer de manera secuencial o cronológica cómo es que se suscitaron los hechos de principio a fin. Ahora les hago la siguiente pregunta para que ustedes la reflexionen y la respondan en su libreta de apuntes. ¿Qué pasos se deben seguir para reconocer y organizar los hechos? Recuerden siempre que la reconstrucción de la secuencia de los hechos noticiosos debe ser fiel a la realidad. Quien reporte una noticia y redacte la nota informativa no puede falsear, confundir o distorsionar los hechos para justificar su punto de vista. Por eso, el periodista o redactor debe ser imparcial y objetivo. Ese aprendizaje esperado es importante en la vida y formación de ustedes, porque les permite entender la manera cómo se presentan los hechos y así puedan comprender mejor los acontecimientos al momento de realizar lecturas de diversas notas informativas. A continuación, leamos otra nota informativa. ¿Están listas y listos? Empecemos. Tiembla en Ciudad de México. Ciudad de México. Luego de 32 años, un sismo sacudió a la Ciudad de México y causó escenas de pánico entre sus habitantes. Aproximadamente 2 horas después de que se llevara a cabo en escuelas, oficinas y centros comerciales el simulacro en conmemoración del terremoto ocurrido en esta ciudad, el mismo 19 de septiembre, pero de 1985, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 7.1 y se registró a las 13:14 horas. Los habitantes de la Ciudad de México evacuaron de inmediato los edificios ante la intensidad del temblor. Sin embargo, usuarios de redes sociales reportaron la caída de varios edificios en zonas del centro. Hasta el momento, se sabe que una casa cayó en la colonia San Rafael y un edificio colapsó en Concepción Bextegui y Yacatas, en la colonia Narvarte. Por el momento, se han reportado cortes de luz y agua en algunas zonas de la metrópoli, pero los daños aún no se han cuantificado. Este sismo ocurre menos de 2 semanas después del temblor de 8.2 grados que cobró 98 vidas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ahora les propongo el siguiente reto. A partir de la nota, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió en la nota informativa anterior? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo se dieron los hechos y cómo sucedió el acontecimiento? Además de estas respuestas, escriban en su libreta de apuntes si la noticia está escrita de manera ordenada o, con ayuda de las preguntas, pueden notar que no es así y está redactada a partir de los acontecimientos que al periodista o redactor consideró más importantes. ¿Cómo les fue con el reto que les propuse? Muy bien. A continuación, les compartiré mis propuestas. ¿Qué ocurrió? Un sismo sacudió a la Ciudad de México. ¿Cuándo sucedió? El 19 de septiembre de 1985 y, después de 32 años, volvió a ocurrir el mismo evento. ¿Dónde fue? En la Ciudad de México. ¿Cómo se dio? Con una magnitud de 7.1 grados.
puesto que en la nota informativa los hechos están presentados en orden de importancia y no necesariamente en orden cronológico, nuestro trabajo como lectores está en reconstruir la secuencia de hechos con la finalidad de conocer en qué orden se dieron o sucedieron los acontecimientos de la noticia. Recuerden que toda nota informativa incluye un punto de vista parcial del hecho noticioso y la única manera de conocer un hecho en varias dimensiones para tener un panorama completo de él es reconstruirlo a partir de diversos puntos de vista. Para hacerlo, deben considerar algunos pasos como los siguientes. 1. Verificar la información en varios medios y revisar distintas versiones de una noticia, en particular si se trata de una de gran impacto. 2. Preferir información de fuentes confiables, de periódicos impresos o sitios de internet de universidades o centros de investigación, por ejemplo. 3. Investigar qué se dice del tema en otros medios nacionales o internacionales. Hemos terminado con esta sesión, pero antes de despedirme, deseo dejarles el siguiente reto. ¿Están listas y listos? Vayamos al reto. Los invito a que busquen en periódicos impresos o electrónicos notas informativas sobre una noticia. Elijan una nota informativa y léanla. Reconozcan la secuencia de hechos en la nota informativa anterior a partir de las respuestas a las preguntas: ¿qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cambien de forma cronológica los datos que obtuvieron de las preguntas anteriores. Después, lean la reconstrucción de la nota informativa a sus familiares y pregúntenles qué diferencia encuentran en el orden en que se presenta la noticia y la secuencia de hechos que ustedes realizaron. No olviden que es recomendable consultar y leer notas de medios de comunicación reconocidos, así como verificar que la información que aportan contengan datos provenientes de fuentes confiables. En la actualidad, es común encontrar noticias falsas en las redes sociales, por lo que siempre deben verificar la fuente de donde provienen, prefiriendo sitios de internet de universidades y centros de investigación. Les recomiendo también que tengan a la mano los apuntes que realizaron en su cuaderno y el gráfico, pues les servirán en las siguientes sesiones relacionadas con este aprendizaje esperado. Y para ampliar la información, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, la sección dedicada a reconstruir la secuencia de hechos y realizar las actividades que les propongan. ¡Listo! Terminamos.